Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso de Análisis 1. Esta clase corresponde al 25 de septiembre. Recuerden, en los archivos de notas encontrarán la fecha en la parte inferior derecha. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre límites de funciones. Eh, yo sé que ustedes ya conocen estos conceptos, digamos límites, continuidades, derivadas, que es un poco lo que trata el curso. Pero digamos que aquí vamos a darle una formalidad, eh, digamos un poco desde la topología que tiene él. Por supuesto, sé que ustedes manejan el concepto, digamos, formal de límite, pero digamos que vamos a tener en cuenta ahora, digamos, como algunos conceptos topológicos que hemos trabajado en la sección anterior, que era la topología de números reales. Bueno, en la parcelación que tengo del curso, estaba revisando hace un momento y la idea en estas tres clases que vamos a hablar de límites era como hablar, digamos, de límite, límite lateral, límites al infinito, expresiones indeterminadas, pero se me olvidó hablar sobre el lim sub y el lim inf para el caso de funciones, que ya lo vimos también para el caso de sucesiones. Entonces, bueno, voy a anexar ese tema, tal vez lo alcanzo a hacer la próxima clase. Y recuerden que se movieron un poquito, digamos, la distribución de temas en las fechas. Entonces, para que por favor estén pendientes en el campus de estar revisando ese archivo que organiza el curso clase a clase, porque digamos hay variaciones así pequeñitas que van surgiendo a medida que vamos desarrollando el curso. Bueno, entonces voy a empezar con el concepto de límite, así plano, pues como lo hacen un poco en el curso de cálculo uno. Entonces la idea es, ¿qué sucede cuando yo empiezo digamos, a acercarme a cierto valor de número real a través de elementos del dominio de una función y quiero ver qué comportamiento tienen las imágenes de esos elementos? Fíjense que cuando uno está en cálculo uno generalmente define, digamos, el límite para funciones que están definidas sobre un abierto. Y entonces uno hace el límite a ya sea algún punto interior del abierto o alguno de sus extremos. Aquí podemos generalizar un poco esa idea porque lo único que yo quiero es lograr acercarme a un valor a través de elementos que estén en el dominio de la función. Eso nos dice que lo que más o menos yo debería, digamos, interpretar es que estoy acercándome hacia un valor de adherencia del, del dominio de la función. Pero si el punto es aislado, pues en realidad yo no tengo elementos, digamos, realmente cercanos a ese punto. Entonces, digamos que esta idea de límite tiene mucho sentido cuando yo estoy en puntos de adherencia que no son puntos aislados, o sea, en puntos de acumulación. O sea, donde efectivamente el dominio de mi función realmente se acumula. Recuerden que cuando yo tengo un punto de acumulación, entonces en una vecindad tan grande, tan pequeña como se quiera alrededor de ese punto, yo puedo encontrar de hecho infinitos elementos del conjunto. Entonces tiene sentido pensar que yo puedo acercarme o tomar valores cada vez más cercanos a ese valor de adherencia. No lo tengo solo si el punto es de adherencia, porque, repito, puede ser un punto aislado. Bueno, entonces la idea es, da un conjunto de números reales, una función definida sobre ese conjunto de números reales, eh, en R, o sea, vamos a analizar funciones de variable y valor real. De hecho, aquí, bueno, una función de variable, tal vez voy a poner aquí después cuando haga las notas de variable y valor real, o sea, un subconjunto de R en R. Entonces, da un punto de acumulación del dominio, entonces decimos que un número L en R es el límite de la función, aquí me falta la palabra función, de los valores, bueno, o es el límite de los valores, pero es que aquí más bien este la sobra, voy a borrarlo. Es el límite, bueno, y este otro de también sobra. Es el límite de los valores f de x
Vamos a acomodar esto un poquito. Cuando x tiende a este valor a, siempre que pase lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo que pase? Necesito que, dada una opción cualquiera, exista un delta, de tal manera de que si yo tengo un elemento en el dominio de la función, tal que está a una distancia menor que delta del punto A y no es el punto A, o sea, aquí no es relevante que X tome el valor de A, entonces se tiene que la diferencia entre f de X y el número L es tan pequeña como el valor a priori que yo he definido. ¿Por qué aquí tomamos esta desigualdad mayor estricta? Es decir, básicamente estoy diciendo es como que X no puede tomar el valor de A, porque es que sabemos que los elementos que son, o los elementos de acumulación de un conjunto X no necesariamente están en el conjunto. Eh, bueno, eso viene, digamos, de lo que estudiamos de la parte de topología. Bueno, y cada vez que yo tenga esta situación, repito, dada una opción cualquiera, existe un delta tal que los elementos, digamos, a una distancia menor que delta de A, que no son A y que además están en mi dominio, pues satisfacen que sus imágenes están a distancia menor que epsilon del número L. Entonces, eso lo voy a simbolizar así. Entonces, límite, bueno, escribimos lim, acá abajo x flechita A, que lo que quiere decir es que x toma valores cercanos a tanto como se desee, y pues de los valores de f de x igual a L. Bueno, ustedes conocen la notación, no voy a quedarme mucho allí. Entonces, hay varias observaciones que puedo hacer de esa definición. Entonces, bueno, ya creo que esta ya la hice. Para calcular este límite, yo lo que quiero, necesito que A esté en el conjunto de puntos de acumulación. No necesito que A esté en X. Entonces, si efectivamente A no está en X, pues ni siquiera voy a poder evaluar F en el valor de A. Pero eso no es necesario. Yo lo que necesito es poderme aproximar al número A través de elementos del dominio y digamos que hayan elementos tan cercanos como yo quiera. O sea, eso básicamente que sea un punto de acumulación. Cuando tomamos que el valor absoluto de x menos a sea mayor estricto que cero, lo que se está diciendo es que x no puede ser a. Y nuevamente, pues porque es posible que a no sea un elemento del dominio. Entonces, recuerden que luego voy a analizar el valor absoluto de f de x menos l, y si x toma el valor de a y a no está en el dominio, pues no voy a poder analizar esa desigualdad. Ahora, en, si A no es parte de los elementos de acumulación y es un punto aislado, pues entonces para un delta suficientemente pequeño, este conjunto que es sobre el cual yo luego voy a analizar el valor absoluto de f de x menos l menor que epsilon, que son los x en el dominio que están a distancia menor que delta y que no son A, pues será el conjunto vacío. Entonces, fíjense que si esto sucede, pues yo podría decir que el límite es cualquier número porque por vacuidad, pues yo podría garantizar esta desigualdad. O sea, esta desigualdad queda implicada de forma inmediata si el conjunto de valores de X donde estoy intentando evaluar es vacío. Entonces, para cualquier epsilon con este delta suficientemente pequeño, yo podría decir que el límite es cualquier valor. Entonces, fíjense que hay que tener mucho cuidado de eso, o sea, de no estar haciendo límites a puntos que no sean de acumulación. Bueno, y aquí otra pequeña observación, perdón, que tiene que ver con la escritura lógica de la negación de un límite. Aquí lo que estoy diciendo es que el límite cuando x tiende a f de x no es L. No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo es que no es el número L. Entonces, eso equivale a decir, pues, bueno, creo que ustedes ya tienen experiencia negando proposiciones, pero la idea es que para algún epsilon positivo, no importa el valor de delta que yo tome, poder encontrar un elemento en el dominio que está a distancia menor que delta, distancia menor delta del valor A y no es el valor A, tal que la imagen de ese punto x sub 0 está a distancia mayor o igual que epsilon del número L.
repito, esto que está acá no está diciendo que el límite no existe, porque eso, digamos, es otra situación. Lo que estoy diciendo es que el límite no es el número L. Bueno, y esta es otra observación que me parece bastante interesante, y es que en términos de digamos, de las notaciones que usamos en el capítulo de topología, yo puedo escribir, digamos, esa proposición o esta definición de que el límite cuando x tiende a f de x es L, de una manera conjuntista un poco menos, digamos, lleno de implicaciones y de condiciones y desigualdades como la definición original. La idea es, dado un epsilon cualquiera, pues tiene que existir un delta, tal que la imagen de todos los elementos que estén en la bola con centro en la radio delta sin el centro, esto es lo que hemos llamado bola perforada, intersecado con X, obviamente, porque pues tengo que analizar los elementos que estén aquí del dominio. Eh, la imagen de todos esos elementos están dentro de una bola de radio de epsilon con centro en el número L. Esta parte que está aquí va a ser bien interesante, luego la vamos a explotar, sobre todo en la parte de continuidad. Bueno, preguntas, comentarios. Ya tenemos, Todo muy bien hasta el momento, profe. gracias, Esther. Tenemos dos personas nuevas conectadas, creo que Alejandro y Alex. Entonces, les pido el favor que no olviden marcar la asistencia. Digamos, yo ya marqué mi asistencia eh, delante de todos, pues para recordarles, pero ustedes llegaron un poco después, entonces de pronto se perdieron esa parte. Entonces, por favor, no olviden marcar la asistencia. Bueno, eh, sobre todo estas dos, bueno, o sea, creo que todas las observaciones son importantes, pero pues espero que estas dos, sobre todo esta última, bueno, todavía no la voy a usar, pero espero que haya sido claro. Bueno, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento de la presentación. Bueno, entonces, tenemos un primer teorema bien interesante. Cuando hicimos límites de sucesiones, el primer teorema que yo probé era que el límite era único. Aquí casi que lo voy a probar un poco de último y van a ver por qué. Voy a usar una estrategia que está propuesta en el libro y que me pareció muy interesante. Aquí digamos, el primer teorema que voy a analizar es, digamos, qué implicaciones tiene la comparación del límite de dos funciones. Es decir, supongamos que tengo dos funciones sobre el mismo conjunto X, tengo a un punto de acumulación de X, y supongamos que una función converge a L y la otra función, bueno, tiende a L y la otra función tiende a M. Si L y M no son iguales, o sea, si obviamente uno va a ser mayor que el otro, entonces supongamos que L es menor que M, entonces cerca al punto de adherencia, la función f de x tiene que estar por debajo, y aquí es un menor estricto, de la función g. En sucesiones teníamos un resultado bastante similar, es decir, cuando una sucesión, digamos, convergía a un valor A y otra sucesión convergía a un valor B, lo que hacíamos era encerrar cada una de las funciones alrededor de una bola de radio epsilon con epsilon suficientemente pequeño como para que las dos bolas no se intersecaran. Y entonces toda la sucesión a partir de cierto instante, digamos los A sub n quedaban atrapados acá, los B sub n quedaban atrapados acá, y entonces automáticamente todos los A sub n estaban a la izquierda de los B sub n. Eso simplemente porque A era menor que B. Eso me permitía encontrar estos epsilon adecuados como para hacer eso. Bueno, aquí pasa, creo que en esencia lo mismo. Eh, si L es menor que M, pues lo que estoy diciendo es que los valores cercanos a A tienen sus imágenes alrededor de L, y de pronto con un delta suficientemente pequeño, esos valores que también están cercanos a A van a tener sus imágenes cercanas a M. Pero N y M los puedo separar bastante bien
como para que no tengan, digamos, dos bolas, una alrededor de cada uno, para que no tengan nada en común. Y entonces todas las imágenes de F van a estar por debajo de las imágenes de G. Y básicamente esa es la prueba. Entonces voy a hacer la prueba aquí con un dibujo. Entonces, que el primer límite de L, o sea, el límite cuando X tiende a de la función F, quiere decir que yo puedo encontrar aquí un delta, o sea, puedo armar aquí una bola de radio delta alrededor de A, de tal manera de que los elementos que estén en el dominio, pues aquí no sé si todos los del intervalo están en el dominio, pero los que estén en el dominio, no sé cuáles serán, pero los que estén, van a tener sus imágenes cercanas a él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a construir bolas alrededor de cada límite de tal forma que, que ellas no tengan, digamos, las bolas no tengan nada en común. Entonces, por aquí estará L menos epsilon, L más epsilon. Voy a hacer otra. No voy a usar otro color, simplemente. Vamos, verde oscuro. Entonces, otra acá. Aquí sería M más epsilon y aquí M menos epsilon. Bueno, mientras voy organizando acá detalles, ¿qué epsilon me podría servir para hacer eso que acabo de hacer? A ver, dejo bajar ahí va a estar pendiente del chat si de pronto alguno nos ilumina. Nos tomaría, L más M cuartos. listo. Bueno, lo primero que hay que garantizar es que el epsilon es positivo, ¿cierto, Alejandro? Sí, señor. Profe, Y si L y M son negativos, por ejemplo, ¿qué tal si L es menos 3 y M es menos 5? Esto daría menos 1, ¿no? Bueno, menos 2, perdón. Menos 8. Pero estoy dividiendo entre 4, recuerdo. Ah, sí, sí. Se toma el valor absoluto ¿El valor absoluto de qué? de ese valor de epsilon. Ah, ok, listo. Entonces, valor profe, absoluto. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que L vale 1 y M vale eh, eh, 1,0001. Que no sé si este va a servir. A ver, regálame un segundo, yo pienso un poquito. Voy a tomar L0 para que me quede más fácil hacer la cuenta. Ah, no, claro, tengo que hacer números grandes. Perdón. Profe, yo diría que sería mejor Adelante, el Joan. valor absoluto de m menos L sobre 4, ¿no? Así la distancia sería mucho más pequeña. Sí, básicamente esa es la idea. El epsilon que yo tengo bueno, el epsilon que debería tomar, debería ser la distancia entre L y M y dividir entre 2 o entre 4. Bueno, puedo dividir entre cualquier número más grande que 2. Voy a poner 4. L más M sobre 4 no funciona, pero estoy buscando el contraejemplo. Sí, no, ya, profe, ya vi. Era. Sí, sí, me equivoqué en el más. Es muy grande, o sea, pues podría coger el L. A ver, si L es 4 y M es 5, L más M sobre 4, ¿cuánto es? Sería 9 cuartos. Ah, sí. 9 cuartos y 9 cuartos es 2, alguna cosa, ¿cierto?
Sí, Entonces, vean, pero estaría 4 acá, 5 acá, y estoy haciendo una ola de radio 2. o sea, escogería el eje. Entonces, obvio que tendrían intersección. Ojo, porque digamos esos detalles hay que tener mucho cuidado. Sí, fíjense en geométricamente lo que yo hago es ver cuál es la distancia que hay acá, partir, por ejemplo, por la mitad y tomar valores más chiquitos. Entonces, por ejemplo, bueno, como digamos dividir entre 4 es una buena idea. Bueno, entonces voy a borrar acá. Y entonces yo puedo, por ejemplo, ¿qué pasó? No quiero borrar. Bueno, entonces yo puedo tomar epsilon igual. Entonces mido la distancia que hay entre los dos. Tomo el valor absoluto porque yo no sé quién es más grande, quién es más chico. En el dibujo yo puse m más grande, pero no necesariamente tiene que ser así. Y siempre garanticen que el epsilon que están tomando es efectivamente un número positivo. Y eso es bien importante siempre. Bueno, entonces, digamos que cuando hago el primer límite, yo sé que existe un delta, aquí alrededor de A, voy a llamarlo aquí delta 1, de tal manera de que las imágenes que están cerca a distancia menor que delta 1, perdón, los valores del dominio que están cerca tienen sus imágenes dentro del intervalo verde. Ahora, yo no sé si esas imágenes tengan, perdón, si esos valores tengan sus imágenes dentro del intervalo morado. Eso no lo puedo garantizar. De hecho, podría suceder que de pronto algunos valores por acá me caigan por aquí. Lo que yo sé es que para el otro límite existe otro intervalo. Entonces, ese otro intervalo, bueno, yo ya no sé ni qué colores usar acá. Usamos rosado. Entonces, para ese otro intervalo, perdón, para ese otro límite existe otro delta. Voy a suponer que es un poco más pequeño. Entonces sería A menos delta 2 y A menos delta 2. Perdón, A menos delta 2 y A más delta 2. Ahora, los puntos que estén en este interior, bueno, tal vez debía haber sacado el otro. Vamos a correr esto un poco. Vamos a poner que es muy, muy pequeño ese otro intervalo. Entonces yo lo que sé es que los puntos que estén aquí adentro y que estén en el dominio van a tener sus imágenes dentro del intervalo morado, o sea, alrededor de n. ¿Sí? Entonces recuerden, aquí está f de x y aquí está g de x. Este caso es para cuando x está en la ola. Voy a colocar cuando x está entre a menos delta 1, a más delta 1 intersección x. Y este caso de acá es para cuando x está en a menos delta 2, a más delta 2 intersección x. Y a no es x en ninguno de los dos casos. Bueno, pero entonces yo puedo decir, bueno, al fin y al cabo, uno de estos intervalos está dentro del otro. Como lo pinté, pues el intervalo rosado está dentro del intervalo verde, bien podría ser la situación al contrario. Entonces, todos los que estén acá, automáticamente también van a tener sus imágenes dentro del intervalo verde. ¿Por qué? Pues porque estar dentro del intervalo rosado es equivalente en ese caso a decir que está dentro del intervalo verde, porque simplemente el intervalo rosado es más pequeño. O sea, recuerden que uno de los dos intervalos tiene que estar contenido en el otro. Entonces, para aquellos que estén en este intervalo, de forma automática tengo, por un lado, las imágenes
caen en el intervalo verde y por otro lado las imágenes caen en el intervalo morado. Y pues ya tengo el resultado, o sea, todas estas imágenes que estén acá están por encima de todas estas imágenes que están por acá. Ah, bueno, yo dije que yo no sabía si M era más grande que L, pero digamos, lo supuse así en la hipótesis. Entonces, de pronto acá pueden escribir M menos L. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Y entonces, pues si X está en el dominio intersecado con A menos delta, coma, A más delta, X no es A, entonces pues el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon y el valor absoluto de g de x menos m es menor que epsilon también. Es decir, logro que para esos puntos sus imágenes estén, bueno, la imagen por medio de f está en este intervalo y simultáneamente la imagen del mismo punto, pero por medio de g, está en el otro intervalo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que g de x va a estar por encima de m menos epsilon está por encima de L más epsilon, y L más epsilon va a estar por encima de g de x, perdón, de f de x. Y pues básicamente eso es lo que quería probar. Quería probar que g de x era más grande que f de x, que es lo que está acá. Entonces, esa es la prueba. Ya si ustedes quieren pues, redactarla o escribirla un poco más bonito, pues pueden hacer, o en el libro, pues obviamente que está escrita con, digamos, con toda la formalidad matemática. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Muchachos, Todo muy bien, ¿cierto? profe. Bueno, ojo porque aquí es importante las desigualdades. Yo estoy suponiendo L menor estricto que M y concluyo f de x menor estricto que g de x. Claro, yo podría haber escrito aquí menor o igual, pero en realidad probamos algo más fuerte. Ahora, tengo esta pregunta. ¿Será que puedo en el teorema poner menor o igual? Y pues de pronto aquí que poner menor o igual, ¿ustedes qué opinan? No, porque si no tendríamos un epsilon, podríamos tener un epsilon igual a 0. ¿En qué caso, Alejandro? Cuando L sea igual a M. Ok, bueno. Ojo con la forma en cómo argumento. Que la prueba no funcione en el caso igual a M no quiere decir que el teorema sea falso. ¿Sí me entiendes, Alejandro? Ah, porque en el otro caso podría ser, sí. No, o sea, no es exactamente eso. O sea, supongo que usted dice, vea, en L igual a M, esta demostración falla, pero lo que falla es la demostración, no el teorema. Porque el teorema, digamos, con L igual a M se puede probar, se podría tal vez probar de otra forma, no usando este esquema. Entonces, ojo porque eso es muy común a veces, digamos, cuando uno está aprendiendo matemáticas. Entonces uno le dicen, bueno, debilita aquí este teorema. Entonces dice, ah, no, pues eso es falso porque, pues porque aquí cuando en esta demostración, vea, este paso no lo puede hacer, pero esa no es la justificación de que el teorema no se pueda habilitar o que la proposición que quede sea falsa. Si ustedes me dicen que con L menor o igual a M, yo ya no puedo concluir esto, aún poniendo aquí menor o igual, lo que ustedes tienen que encontrar es un contraejemplo. Y en O sea, efecto, profe, es falso. ¿cómo, Esteban? Que sí, que es falso, sería con la igualdad. Ok, bueno, listo, ahora te doy la palabra, Esteban. Pero Alejandro, ¿quedó claro lo que estaba explicando, lo que te estaba diciendo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, sí es importante cuando uno debilita una hipótesis en un teorema, ir y revisar la prueba a ver qué tan, digamos, qué tanto se desorganiza
con esa debilitación de hipótesis. A veces las pruebas son tan, digamos, como tan robustas que ellas mismas, digamos, permiten esa debilitación de las hipótesis. A veces, como en este caso, pues ya, digamos, debilitar la hipótesis no funciona, no hace que la prueba funcione, pero eso no es una garantía de que el resultado sea falso, porque la prueba se puede hacer tal vez de otra forma. Bueno, Esteban dice que es falso. ¿Cuál sería tu contraejemplo, Esteban? Pues, ¿con base en qué tan rápido tu límite? Perdón, Esteban, Se se puede- me, se me entrecortó tu audio. ¿Puedes repetir, por favor? que eso se puede ver con base en qué tan rápido convergen, entre comillas, qué tan rápido convergen los límites. Se podrían utilizar, por ejemplo, un contraejemplo de dos rectas que se intersequen en un punto. Ok. Y entonces, a ver, analicemos un momentico. Ah, bueno, creo que eso tal vez funcione. Ahora analicemos, supongamos que una función es una recta, vamos a llamar esta f, y tengo otra que también se interseca y esta se llama g. Entonces aquí tendría un valor L, que sería el mismo M, o sea, es el mismo límite para las dos, y aquí tendría el valor A. Entonces fíjense que en una vecindad, aquí alrededor de A, yo tengo por un lado puntos, bueno, vamos a cambiar el color. Yo tengo por un lado puntos en donde la función naranja está por encima de la función roja, pero tengo otros puntos donde pasa lo contrario, la función roja está por encima de la función naranja. Entonces, dentro del intervalo, no tengo ni f de x menor que g de x para todo x, o sea, esto es falso, ni tengo que g de x es menor que f de x para todo x, también es falso. O sea, ni con el menor igual a 1. ¿Se quedó claro para todos la idea de Esteban? Sí, profe. Ok, Profesor, adelante, José. una idea, pues viéndola, más bien desde la formulación del teorema, ¿puede subir para verlo? Claro que sí. Pues uno puede suponer que es verdad, ¿no? Entonces uno puede luego cambiar el orden de... No, claro, suponiendo en el caso de que los límites fueran iguales, uno puede cambiar el orden de f y g y en teoría debería seguirse la implicación porque las premisas se cumplen. Pero si se cumple una en un sentido, o sea, cambiando como lo tiene ahí, yo también podría cambiarle y tendría la otra desigualdad y pues sería falso. Ok, sí, muy bien. Ese es un razonamiento bastante interesante. Ojo, porque lo que hace José no es poner un contraejemplo, pero sí a partir de aquí el contraejemplo es casi que obvio sin necesidad de decir cuál es. Porque lo que él dice es, supongamos que yo tengo que la hipótesis, digamos, que fuera un teorema poniendo L menor o igual y f de x menor o igual que g de x. Entonces, en el caso L igual a m, yo puedo concluir f de x menor o igual que g de x y, pues intercambiando los papeles, también podría concluir que g de x es menor o igual que f de x. Eso me diría que f y g son iguales, al menos en el intervalo a menos epsilon, a menos delta, a más delta, bueno, tal vez que intersecado con x. Y entonces lo que estaría diciendo es que cualquier par de funciones con el mismo límite en A necesariamente son iguales. Esa conclusión es casi que falsa sin dar el contraejemplo, porque pues, simplemente es, hay dos funciones que no sean No, iguales y profesor, tengan el pero mismo no es límite. necesario eso porque la desigualdad es estricta, no es ahí con...
menor o igual. Ah, no, no, Lo que no. dice el teorema. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo dije que si ponía menor o igual, entonces ponía aquí menor o igual para debilitar tanto la hipótesis como la tesis. Ah, listo. Pero bueno, sí, con menor estricto, obvio que no, porque menor y menor pues, da contradicción. No, yo he hecho que si ponía aquí, que si debilitaba acá, entonces ponía aquí también menor o igual, como para obviamente no, digamos, debilito la hipótesis, entonces debilito también la tesis. Pero muy bien el análisis, José. Gracias. Bueno, perdón, yo borro aquí este desorden. Y bueno, vamos a dejar esto que dijo José, vamos a dejarlo ahí bueno, para que luego cuando se estén estudiando identifiquen. Bueno, corolarios de ese teorema. Entonces tenemos que si considero una de las funciones como constante m, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo f de x menos a, perdón, el límite cuando x tiende a f de x da l y l es menor que un número m, o sea, ya no necesito la otra función, estoy tomando g de x como constante m. Entonces, pues va a existir un delta tal que f de x es menor que m para todos los x, digamos, cercanos a, con cierto nivel de cercanía. O sea, existe algún delta tal que hace esto. Fíjense que eh, aquí yo tengo una especie de teorema de conservación del signo, yo no lo escribí, pero voy a ponerlo acá. O sea, como caso particular puedo tomar m igual a 0, por ejemplo. Escribo aquí como caso particular. Yo puedo tomar m igual a 0 y entonces, por ejemplo, si el límite cuando x tiende a f de x es igual a L y L es, por ejemplo, un número positivo, entonces, pues va a existir un delta, tal que para todo x que esté en a menos delta, a más delta, intersección x y x que no sea a, yo voy a poder garantizar que la imagen de x es positiva. O sea, es una especie de conservación del signo. Si la función está tendiendo a algo positivo, es porque la función alrededor del valor a donde estoy tomando el límite es estrictamente positivo. Ojo que, digamos, tengo que sacar a A, puede ser que la función esté definida en A y tome un valor negativo, pero pues eso no, digamos, ni tiene implicaciones sobre el límite ni contradice lo que estoy diciendo. Por eso tomé x distinto de A. Bueno, me estaba preparando la clase, no sé si todavía se me pasó esta observación. Lo mismo pasaba con las sucesiones, ¿no? Si una sucesión tenía un límite, como límite de un número positivo, entonces a partir de cierto n, tal vez suficientemente grande, la sucesión era estrictamente positiva. Entonces es exactamente lo mismo que está pasando acá. Bueno, como otro colorario, tenemos lo siguiente. Si una función está limitada por otra, o sea, si f de x es menor o igual que g de x para todos los x que estén, digamos, en el dominio y no sean a, y una función tiende a L y la otra función tiende a M, entonces necesariamente el límite L tiene que ser menor o igual que el límite M. Fíjense que esto que está acá es básicamente la negación del teorema. Porque suponga que no sea esto, entonces debe suceder que L es más grande que M. Entonces cerca a L, perdón, cerca a, voy a encontrar valores tal que f de x es más grande que f de x, que g de x, y entonces contraigo esta hipótesis que tengo acá.
Entonces, bueno, esto es, o sea, repito, por eso es un corolario. Es básicamente lo mismo que hemos probado, pero ahora, digamos, haciendo una especie de contrarrecíproca. No tengo la hipótesis sobre los límites, sino que tengo la hipótesis sobre los dos, sobre la función o el comportamiento de la función alrededor del punto A. Y entonces, digamos, los límites son los que ahora terminan garantizando la desigualdad. Bueno, aquí también viene una pregunta interesante. Eh, voy a escribirla a ver. Si, ya sé qué voy a hacer. O sea, ¿será que yo puedo generalizar un poco esto y poner desigualdades estrictas? Es decir, supongamos que yo tengo, bueno, esperen, yo estoy acomodando esto, listo. Supongamos que yo tengo aquí la desigualdad estricta. O sea, yo tengo que f de x es menor estricto f de x es menor estricto que g de x en todas partes del dominio. Entonces yo puedo garantizar que que L es menor que M. ¿Qué opinan ustedes? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Será que se cortó la grabación? No, profe, sí se escucha. Ok, gracias. No, No, no se no, puede no. concluir. Bueno, Esteban dice que no. O sea, esto es falso. Ajá. ¿Y cómo garantizas que es falso? Pues podría utilizarse un contraejemplo. Bueno, eh, bueno, no necesariamente, pero sí es una forma. ¿Tienes algún contraejemplo? pues podría utilizarse el mismo de la recta, pero quitando las partes, la parte derecha después de la intersección. A ver, vamos a ver. Tengo un hueco por acá. A ver, lo que dice José es, analicemos el mismo ejemplo. ¿Quitando qué? Disculpa. Solo hasta el punto de intersección. Sí, pero pensé que quitara algo, no recuerdo. O sea, después de A, no definir a G ni a F. Ok, listo. Entonces Calcular el límite perdón. sobre A. Sí, la función g, que es esta roja, y la función f, que es esta amarilla. Sí, o sea, mi dominio es el intervalo, no sé, menos infinito a, por ejemplo. Entonces, esto no existe. Esto no existe. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Ok, entonces fíjense que ahí en ese caso, yo tengo f de x es mayor estricto que g de x, pero los límites son iguales, ¿no? O sea, no puedo garantizar esto. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Ok. Bueno, hay otro ejemplo que es más sencillo. Es, por ejemplo, tomar la función x cuadrada y la otra función que sea la función cero. Entonces nosotros sabemos que
mientras x no sea 0, pues su cuadrado es mayor o estricto que 0. Pero el límite cuando x tiende a 0, x cuadrado es 0, que es el mismo límite cuando x tiende a 0 es 0. Entonces aquí tengo una función que está por encima de la otra. Esta función que está por encima, esto sería como mi g de x, pero ambas tienden a 0. ¿Sí? Digamos, el truco aquí es en tener muy claro que cuando yo estoy haciendo límites no necesito, de hecho no me interesa el valor de la función en el punto. Entonces, por fuera del punto, yo puedo tener desigualdades estrictas, pero ya, digamos, sobre el punto de tener igualdades. Bueno, y por último, tengo este teorema, creo que en el libro de Elon lo llaman teorema del sándwich, que es como más se conoce, pero en el libro de Apóstol lo llaman teorema de intercalación. A mí no me gustó mucho el nombre teorema del sándwich, aunque quizá es la forma más sencilla de recordarlo. Entonces la idea es, supongamos que tengo tres funciones sobre un conjunto X, tengo un elemento de acumulación de X, y supongamos que dos de las funciones, la f y la g, cuando x tiende a, ambas tienden al valor L. Entonces, si la función g, bueno, aquí yo me equivoqué, sí, tal me toca cambiar. Si la función h está entre la función f y la función g, aquí coloqué mal el orden. Si la función h está entre la función f y la función g, bueno, en realidad ni siquiera necesito en todos los elementos, pero así está en el libro, en todos los elementos de X, a excepción quizás de A, porque A no sé ni siquiera si hace parte del dominio, pero en realidad es suficiente con que esta situación que tengo aquí pase en este conjunto intersecado A menos delta, A más delta para algún delta. O sea, lo que yo necesito garantizar es que cerca a A, efectivamente yo tengo estas desigualdades. Entonces, eso automáticamente obliga a que la función que está acá en el medio tenga que tener límite y además el mismo límite L. Bueno, ahora como metí más cosas, no tengo espacio para la prueba, pero bueno, la prueba no debe ser nada del otro mundo porque yo puedo tomar un delta común para que los dos límites funcionen con el mismo epsilon, tomando el delta como el mínimo de los deltas, como lo dice en el primer teorema. Y entonces yo tendría algo así como que el valor absoluto de h de x menos L lo puedo hacer menor o igual que el valor absoluto de h de x no creo que pueda hacer esto, más bien. L menos epsilon tiene que estar por debajo de la función f de x. De hecho, acá puedo usar un menor estricto. F de x yo sé que es menor o igual que h de x. Y h de x es menor o igual que g de x. Pero g de x tiene que estar por debajo de L más epsilon, porque recuerden que si tanto f como g tienden al valor L, entonces entre L menos epsilon y L más epsilon, yo voy a encontrar las dos imágenes, tanto la de F, la de por medio de F como la de por medio de G. Entonces, esto está en el intervalo, por tanto, tiene que ser más grande que L menos epsilon, y esto está en el mismo intervalo, por tanto, tiene que ser más grande que L más epsilon. Y esta función h, pues simplemente queda ahí como atrapada en medio de ellas dos. Pero bueno, ya aquí ya lo que estoy diciendo es que el valor absoluto de h de x menos L es menor que epsilon. Entonces, esa sería la idea de la prueba. Recuerden que pues lo que hago es fijar un epsilon, existe un delta 1 para el límite con f, existe un delta 2 para el límite con g, y luego entre los dos límites pues tomo el menor de los límites.
perdón, el menor de los deltas. Y entonces para ese delta, pues voy a tener esto que escribí acá, abajo. Bueno, no sé, ¿quieren que escriba la prueba formalmente? O más o menos con esa explicación se convencieron de lo que pasa. A ver, muchachos, cualquier respuesta, por favor. Sí, Empieza profe, por... ahí se entiende. Pues eh, yo diría que no hay necesidad, ¿no? Pues ahí se ve clarito lo que pasa. ok, gracias, Joan. A ver, no sé. ¿Lina no se conectó hoy? No. Yendi, ¿para ti fue claro o lo hacemos un poco más despacio y mejor escrito? La verdad no sé, profe, porque se me fue el internet y me acaba de conectar, entonces no sé bien de qué está hablando. Ah, jue madre. Eh, Preguntémosle entonces a Catalina. Pues, profe, está claro, pero de pronto sí, no sé si podríamos ver el detalle, no estaría de más. Bueno, porque una persona valiente. Muchachos, no les dé pena. O sea, no les dé pena pedir que haga algo con más detalle. A ver, vamos a copiar acá. Esto va a pasar este teorema para el otro lado. Esta demostración la voy a borrar. Bueno, entonces vamos a organizar la demostración, ¿listo? Entonces, la idea sería lo siguiente. Por hipótesis, el límite cuando x tiende a df de x es igual a L. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que dado epsilon, dado un epsilon arbitrario cualquiera, existe un delta 1 tal que si x está en x y valor absoluto, bueno, y 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta 1, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, ahí lo que hice fue usar la primera hipótesis. Ahora, para este mismo epsilon, va a existir un delta 2, bueno, este delta 1 es positivo, existe un delta 2 positivo, tal que si x está en x y 0 es menor que valor absoluto de x menos a menor que delta 2, entonces valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon. Es el mismo epsilon, ¿no? El delta sí no es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a decir que sea delta igual al mínimo entre el primer delta 1 y el segundo delta 2. Ahora, si llego a tener un elemento en el dominio X, tal que 0, 0 es menor
que el valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener que L menos epsilon es más pequeño que f de x. ¿Por qué? Porque yo voy a tener esta hipótesis. Esta hipótesis dice que f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. O sea, de aquí salen dos desigualdades. Entonces tenemos que decir que f de x está, bueno, es más grande que L menos epsilon, pero más pequeño que L más epsilon. Bueno, solamente voy a usar la primera desigualdad. Ahora, por hipótesis, esto es menor o igual que h de x. Y por hipótesis, esto es menor o igual que g de x. Pero g de x satisface esta desigualdad que está acá. Esta lo que dice es que g de x es más pequeña que L más epsilon y más grande que L menos epsilon. Bueno, solamente necesito esta segunda parte, esta segunda desigualdad. Entonces aquí me queda menor que L más epsilon. Claro, esto es que el valor absoluto de h de x menos L es menor que epsilon. Entonces fíjense que tengo todos los elementos para hablar del límite. Da un epsilon arbitrario, existe un delta, tal que si x está en el dominio y el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces hx menos L es menor que epsilon. Entonces, conclusión, el límite cuando x tiende a A de h de x es igual a L. Y listo, ahí quedó la prueba. Ahora sí, mejor. Catalina. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Y Yendi, perdimos a Yendi. Bueno, menos mal las clases se graban, entonces luego pueden como recuperar un poquito esas dificultades técnicas. Bueno, entonces tenemos el teorema de intercalación o teorema del sándwich, bueno, no sé a ustedes cómo les gusta llamarlo, pero que es muy útil en el cálculo, ¿no? O sea, que me permite, digamos, a través de comparación de dos funciones, encontrar el límite de una tercera. Bueno, obviamente, pues, satisfaciendo las hipótesis adecuadas. Bueno, ahí está como lento el internet. Bueno, entonces continuemos. Tenemos este otro teorema bien interesante que me caracteriza los límites en términos de sucesiones. Hay algo que a mí me gusta mucho cuando trabajo, digamos, un poco más desde la topología, y es analizar las situaciones a través de sucesiones. No sé, para mí en particular, me parece mucho más interesante y a veces mucho más manejable trabajar todo a través de sucesiones. Entonces, por ejemplo, la compacidad, nosotros vimos que se puede caracterizar a través de sucesiones. Bueno, aquí los límites ocurre algo similar. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Dice que, bueno, tengo un conjunto de números reales, un elemento en un punto de acumulación de ese conjunto, una función definida sobre ese conjunto y L un número real. Entonces, el límite da L, sí, solamente sí, o sea, esto es una caracterización del límite. Cualquier sucesión que esté en x menos a y que converja a, hace que sus imágenes converjan a L. Es decir, si yo no quiero analizar, digamos, el épsilon, el delta, que la bola, bueno, nada de eso, desigualdades, que el valor absoluto, simplemente tengo que verificar que todas las sucesiones que convergen a A y que nunca toman el valor de A, pues o sea, todos los xn son distintos de A, entonces para esas sucesiones que convergen a A, automáticamente sus imágenes convergen a L. Y es un sí, solo sí, ¿no? O sea, si tengo el límite, tengo esta garantía sobre todas las sucesiones, y si logro probarlo para todas las sucesiones, entonces tengo el límite. Entonces, vamos a mirar la prueba. La prueba es en realidad bastante sencilla. Aquí solamente tengo la parte inicial de la prueba, pues como para que vean que estas son de esas pruebas que simplemente ir poniendo definiciones es suficiente.
Entonces vamos a hacer la implicación de izquierda a derecha. Es decir, supongamos que el límite es L. Fíjate que el límite es L y voy a mostrar que todas las sucesiones que convergen a A, bueno, que nunca toman el valor de A, sus imágenes convergen al número L. Entonces, yo lo que necesito probar es eso, ¿no? O sea, tomo una sucesión cualquiera aquí con esta, digamos, hipótesis y necesito concluir que sus imágenes convergen a L. Entonces, CXN, una sucesión en X menos A y que converge a A. Entonces, voy a mostrar que las imágenes convergen a L. Entonces, ¿cómo se prueba que una sucesión converge a un valor? Pues uno arranca, dado un epsilon, y entonces tiene que encontrar el n mayúscula, tal que para todo n minúscula mayor o igual que la n mayúscula, bueno, bla, bla, bla. Entonces voy a utilizar la hipótesis. La hipótesis es que este límite da L. Entonces, dado un epsilon cualquiera, existe un delta, tal que para todo x que esté en el dominio, que satisfaga esta desigualdad, o sea, que esta distancia menor que delta del punto A, y que no sea el punto A, entonces las imágenes, o sea, la imagen de esos puntos, están a distancia menor que epsilon del número L. Entonces ahora voy a mezclar un poco esta convergencia, ¿no? Entonces, para todo x que converge a, xn converge a y tengo un delta que me genera una vecindad alrededor de A. Entonces, en la definición de convergencia, usando este delta, o sea, pues en la definición de convergencia siempre usamos un epsilon, pero pues puedo usar justo este delta. Entonces yo voy a encontrar un n suficiente, o sea, voy a mostrar que la sucesión queda atrapada en este intervalo a partir de cierto n. Entonces la idea es lo siguiente. Para este delta, bueno, entonces ahora sí. Para este delta positivo, va a existir un n natural, tal que para todo n mayor o igual que ese n, la distancia entre x sub n y a es menor que delta, porque esa es digamos, aquí estoy usando mi hipótesis de que xn converge a A. Entonces, si xn converge a A, quiere decir que para cualquier vecindad alrededor de A, de cualquier radio, en este caso voy a usar el radio delta, la sucesión queda atrapada a partir de cierto índice. Entonces, digamos que es a partir del índice n mayúsculo. Claro, dado que xn es distinto de A para todo n natural, lo que tengo, lo que logro concluir, es que, ay, se me acaba el espacio. Lo que logro concluir es que para todo n mayor o igual que este n, pues yo tengo esta desigualdad. 0 es más pequeño que xn menos a. Claro, porque xn nunca es a. Y esto ya dijimos que era menor que delta. Entonces, luego, usando la hipótesis de convergencia, pues f de xn menos L va a ser menor que F. Estoy usando la hipótesis del límite. Entonces vamos a ver si tengo ya todos los elementos. Creo que ya. Da un epsilon cualquiera, existe un n natural, tal que para todo n mayor o igual que ese n mayúscula, la distancia de f de x sub n a L es menor que epsilon. Entonces, con eso que he marcado ahí con resaltador, pues yo puedo probar, pues yo lo que he probado es que la sucesión f de x sub n converge al valor L, que era justamente lo que quería demostrar. Bueno, hasta ahí
¿Cómo vamos, muchachos? Todo bien, profe. Ok, gracias. Bueno, veamos la otra implicación. La otra implicación sería, supongamos que todas las sucesiones, todas las sucesiones que convergen a y que no toman valor hacia A, sus imágenes convergen a L. Entonces vamos a mostrar que efectivamente el límite de la función es L. Entonces vamos a actuar por contradicción. Entonces supongamos que no es cierto. No es cierto que el límite cuando x tiende a f de x sea L. Entonces es falso, ¿no? O sea, no es L, o es diferente de L. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a un epsilon cualquiera, entonces no importa el delta que yo escoja, existe un x sub delta que está en x, tal que x sub delta menos a es mayor que 0, menor que delta, pero las imágenes, digamos, la imagen de f de x sub delta está a distancia mayor o igual que epsilon del número L. O sea, ahí estoy usando simplemente, recuerden, la observación que hice al inicio sobre cómo se niega un límite. Entonces, aquí la ventaja está en que yo tengo cualquier delta, dado cualquier delta, existe un x sub delta con estas hipótesis. Entonces, vamos a ir cambiando ese delta y vamos a ir encontrando, vamos a ir construyendo la sucesión. Entonces, la idea es, si tomamos, de hecho, puedo fijar el epsilon, no existe un epsilon, ahí no puedo fijar nada. Si tomamos delta igual a 1 sobre n, entonces lo que estoy garantizando es que existe un x sub n, o sea, el x sub delta ahora lo voy a llamar x sub n, que está en a menos 1 sobre n, a más 1 sobre n, ¿cierto? Que no es a, porque la desigualdad que tengo acá es estricta. A ver dónde quedó. Acá. Esta desigualdad me dice que los x sub delta nunca son a. Y obviamente son elementos del dominio, entonces yo puedo acá intersecar con x. Entonces, tomando delta igual a 1 sobre n, pues existen estos x sub n, ¿cierto? Y además, el valor absoluto de f de x sub n menos L es siempre mayor o igual que epsilon. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que existe una sucesión x sub n en el conjunto x menos a, porque ninguno de los x sub n toma el valor de a, tal que la distancia entre x sub n menos a es menor que 1 sobre n, y eso lo que me está diciendo es que x sub n converge a, pero el valor absoluto de f de xn menos L es mayor o igual que epsilon, que es en particular, por ejemplo, más grande que epsilon medios. Es decir, nunca las imágenes de los xn están cerca de él. O sea que lo que estoy diciendo es que f de xn no converge a él. Y esto pues contradice la hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis era que cualquier sucesión, mientras esté en x menos a y que converja a, sus imágenes automáticamente convergen a él. Esa era nuestra hipótesis. Aquí lo que hicimos fue encontrar una sucesión que estaba en x menos a, que convergía a, pero que las imágenes no convergen a él. Entonces eso pues, claramente contradice la hipótesis. Bueno, entonces esta caracterización de los límites en muchas situaciones creo que es útil, y ya digamos como algo personal, pues a mí me gusta mucho porque en general a mí me gusta mucho trabajar con sucesiones. Entonces es interesante ver que digamos que estos conceptos al final los puedo determinar o caracterizar usando sucesiones y convergencia de sucesiones. Bueno,
Corolarios de este último teorema, y aquí es donde me encanta haber hecho eso. Y pues me encanta, me gustó mucho que el libro lo hiciera de esa forma. El límite de una función es un valor único. Claro, porque en particular ese número L es el límite de sucesiones. Y nosotros ya demostramos que el límite de sucesiones es único. Entonces este límite para funciones también tiene que ser único. ¿Quedó claro el razonamiento? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Y nosotros ya probamos que los límites de las sucesiones tienen todas las propiedades de linealidad y bueno, tienen toda esa álgebra de límites. Bueno, de hecho yo no lo probé, pero les dije que les quedaba de tarea probarlo. Entonces aquí automáticamente quedan todos probados. ¿Por qué? Porque el límite, si el límite cuando x tiende a f de x da L, eso quiere decir que este L es el límite de una sucesión. Y lo mismo pasa acá, si el límite cuando x tiende a eje de x es m, entonces este m es el límite de una sucesión. Entonces, yo sé que Profe, sí. pero Adelante, Alejandro. cuando dice una sucesión, ¿no son todas las sucesiones? Ah, sí, pero en particular el límite de una sucesión, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, pues de todas las sucesiones que converjan a A y que no tomen valores en A, pero pues en particular es límite de alguna. Y nosotros ya probamos que cuando uno suma sucesiones, los límites se suman, cuando lo multiplica por escalares, o tienen todas estas propiedades algebraicas, entonces de manera automática quedan probadas las mismas propiedades para los límites de funciones. Es decir, las constantes pueden salir del límite, el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de un cociente es el cociente siempre y cuando pues este número de acá pues obvio no sea cero porque no voy a dividir por cero. Pero si esto no es claro, me dicen y intento escribir o hacer algo, pero es automático, o sea, es un corolario, no necesito probar nada, o sea, es automático que todas las propiedades algebraicas que tengo sobre límites de sucesiones quedan automáticamente por el teorema anterior probadas para límites de funciones. Entonces, José David, ¿tú qué opinas? ¿Sí te convence ese argumento? Sí, eso es. No, no hay que echarle más mente. Ok. Eh, Alex, Santiago, ¿también? Bueno, Alex Santiago de pronto está sirviendo un café. Alexander, ¿todo ok? Sí, profe, todo bien. Bueno, listo. Eh, esta página está en blanco porque tal vez quería hacer algún ejemplo. A ver, voy a pensar, a ver, que ahora no recuerdo qué ejemplos quería hacer. Bueno, en el libro hay unos ejemplos bien interesantes. Ok, vamos a analizar esto. Por ejemplo, ¿será que yo puedo decir que el límite cuando x tiende a cero? Vamos a colocar acá ejemplos. Aunque estos ejemplos, bueno, me da pena un poco hacerlos porque yo sé que los cursos de cálculo son los ejemplos clásicos para analizar. Luego vamos a analizar situaciones más interesantes y más complejas porque pues, apenas estamos viendo el concepto de límite. ¿Será que yo puedo decir que el límite cuando x tiende a cero de la función seno de 1/x es igual a cero, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, ¿Por qué no? porque eso cerca de cero oscila muy rápido.
Y pues si el argumento oscila, el límite va a oscilar. Bueno, el argumento, ¿qué quieres decir con el argumento oscila? ¿Cómo, profe? No se le escuchó. ¿Qué quieres decir con que el argumento oscila? Es que tú dices si el No, argumento no, no. oscila. En realidad no es el argumento, es la función. Ok. Bueno, pero ojo porque si tú estás diciendo que es falso, ¿no? Falso quiere decir que esto no es cero. Si no es cero, quiere decir que existe un épsilon mayor que cero, tal que para todo delta mayor que cero, bla, bla, bla. ¿Cierto? Ese es el argumento que quiero que me den. Podrían crearse dos subsucesiones que converjan a dos valores distintos. Ok. Bueno, entonces podemos analizarlo con sucesiones. Esa idea me gusta. Entonces, a ver, consideremos x sub n igual a, después alguna cosa, tal que x sub n converja a cero. Bueno, creo que lo que tú dices es para probar que en realidad el límite no existe, pero bueno, analicemos esto y que las imágenes, no sé, hagan algo. No sé. Entonces, ¿qué sucesión creen que podemos tomar? Profe, pero pues la sucesión debe estar dentro de la función, ¿sí o no? Debe estar dentro del dominio de la función. Sí, perdón, tal vez no lo especifiqué. Vamos a tomar f de todos los reales sin el cero en R, tal que a cada x lo envío en el seno de 1 sobre x. Sí, la sucesión en este caso sería una sucesión de números reales que nunca sean cero, por ejemplo. O sea, tiene que estar acá. Bueno, de hecho me salté varias cosas. Bueno, x es R sin el cero y claramente cero pues es un elemento de acumulación de ese conjunto, para aclarar ideas. Bueno, entonces, ¿alguna idea? Pues yo diría que coger todos los puntos de la parte de arriba, o sea, de la amplitud que se va volviendo más pequeño. O sea, sí, depende entonces con la gráfica de la función te diríamos, sacar todos los puntos altos máximos de la función. Lo Bueno, que dice Joan es coger los puntos 1 sobre pi medios más 2 pi n. Hecho. Eso. ¿así? Sí, profe. Ok, listo. Pues vamos a ver. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, a ver, tomemos estos puntos. Entonces, pues primero, x sub n es un número real, bueno, obviamente, ¿no? Y x sub n nunca toma el valor de cero, ¿sí? Porque como en el numerador hay un 1, pues ese cociente nunca toma el valor de cero. Segundo, x sub n converge a cero. Bueno, claro que sí, porque el denominador se hace cada vez más grande. Entonces vamos a calcular f de x sub n. Tenemos como un tercer paso, tercer punto. Vamos a calcular f de x sub n. Esto sería seno de 1 sobre 1 sobre pi medios más 2 pi n. Bueno, eso al final termina siendo seno de pi medios más 2 pi n. Y bueno, ¿cuánto da esto?
1. 1, ok, perfecto, muy bien. Entonces, arriba yo he dicho, bueno, consideramos una sucesión, tiende a 0, y las f de xn tienden a 1. Entonces, automáticamente, digamos, con esta información, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x no es L para todo L que no sea 1. Claro, porque el teorema que acabamos de probar dice que si el límite es L, entonces todas las sucesiones que converjan a 0 tienen que tener sus imágenes convergiendo a ese número L. Entonces, si L no es 1, pues esta sucesión que acabamos de, digamos, que Esteban nos acabó de recomendar, pues tiende a 0, nunca toma el valor de 0, y sus imágenes, pues es constante 1, tienden a 1. Entonces el límite no puede ser 0 en particular, ¿sí? O sea, digamos que aquí ya resolvimos esta pregunta, pero ya nos estamos yendo por otro lado. Porque ahora quisiéramos probar es que en realidad el límite no puede ser ningún número, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta que nos queda es, límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x es igual a 1, ¿es verdadero o falso? Es decir, ya descartamos cualquier otro número que no sea 1, no sabemos si el límite era 1. Entonces, podemos hacer algo muy similar a lo que hizo Esteban, y es decir, vamos a considerar x sub n igual a 1 sobre, pero ahora 3 pi medios, más 2 pi n, que es un número real que nunca toma el valor de 0. Entonces, esa sucesión converge a 0 y pues no es difícil ver que f de x sub n es siempre menos 1. Y por tanto, pues la sucesión f de xn converge a menos 1. Entonces, con esta información que yo tengo acá, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x no es ningún valor L para todo L distinto de menos 1. Pues por el mismo argumento, si el límite, no sé, quiero ver que a 4, pues entonces tengo una sucesión que converge a 0, pero el límite de las imágenes no es 4, entonces el límite no es 4. El límite no es un medio porque tengo una sucesión que converge a 0 y sus imágenes no convergen a un medio. Ahora, lo que pasa es que entre estas dos informaciones que tengo ahora, o sea, entre este que tengo acá y este que tengo acá, yo logro concluir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x es distinto de L para todos los L en R. Es decir, el límite no es ningún número real. Bien, preguntas, comentarios. Profe, también pudimos haber creado una sucesión no constante y eso también lo hubiese demostrado de una, ¿cierto? No tanto no constante, sino podemos haber construido una sucesión Ah, que sí. convergiera a 0 y que sus imágenes no convergieran a nada. O sea, que fuera, por Ah, ejemplo, oscilante. Y sí. ahí, y ahí sí ya queda todo resuelto. Claro, esa idea está interesante. Voy a hacer esto un poco más pequeño, a ver si se me gana un poquito de espacio y lo escribimos por acá. Entonces aquí voy a ponerlo como una observación. Yo puedo tomar xn igual a 1 sobre
pi medios por n. Creo que es pi medios. Ah, sí, esa función. Bueno, sí, gracias. X sub n igual a 1 sobre n pi medios. Entonces la inversa tomaría pi medios, pi, sí. Entonces, digamos las imágenes, bueno, también esta sucesión es divergente. Entonces, el hecho de que ella sea divergente automáticamente implica que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x es distinto de L para todo L que está en R. Claro, porque si el límite fuera 4, entonces esta sucesión que converge a 0, bueno, aquí tal vez eso no lo escribí. Voy a escribirlo aquí al lado. Entonces, x sub n tiende a 0 y las imágenes es una sucesión divergente. Claro, entonces si yo dijera, no, es que ese límite da 4, entonces yo digo, listo, esta sucesión tiende a 0, sus imágenes no tienden a 4, entonces este límite no puede ser 4. Este límite da menos pi. Bueno, tengo una sucesión que converge a 0 y sus imágenes no convergen a menos pi. Entonces este número no puede ser menos pi. Y así con todos los números reales. Ok, muy bien, José, gracias. José Esteban. Bueno, ¿alguna pregunta? No, parece ser que todo está muy bien. Bueno, voy a aventurarme un poco porque Joan lo mencionó y me parece importante. De pronto con la gráfica podemos observar ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cómo me va con esto. Así aquí está seno, paréntesis, 1 dividido x y enter. Listo. La gráfica del seno de 1 sobre x tiene este comportamiento. Entonces, bueno, aquí no tengo láser, ¿no? O sí, no, porque aquí no tengo láser. Entonces, lo que estábamos observando es que la función empieza a oscilar mucho a medida que me voy acercando a 0. Por eso aquí en el centro la gráfica se ve como tan rellena. Entonces, los valores que estábamos ubicando son elementos del dominio tal que sus imágenes caen en estos picos que están aquí arriba. Esos picos son unos. Esa fue la sucesión que encontramos de unos. Entonces tengo un montón de picos que se van acercando a 1, tanto como yo quiera. Y los otros que dan menos 1 son los picos que están acá en la parte de abajo. Entonces, como ustedes ven, tengo como valores que se van a 1, otros que se van a menos 1 y eso hace que la función no pueda converger. De hecho, pude haber considerado estos cortes con el eje X, porque como ella oscila entre valores positivos y negativos, estos cortes con el eje X forman una sucesión convergiendo a 0 y cuyas imágenes son siempre 0, por tanto también convergen a 0. Entonces ahí se ve que no importa si yo voy haciendo cada vez más y más grande la escala, ahí se ven esos valores cada vez convergiendo más hacia 0. Bueno, obviamente el computador no logra, estos huecos que ustedes ven ahí en blanco en realidad no existen, sino es porque él está intentando dibujar una oscilación y eso se hace casi que imposible. Bueno, algo muy interesante que podemos hacer ahora es, por ejemplo,
analizar la función, a ver si está acá, está acá. La función valor absoluto de x. Fíjense que la función valor absoluto de x, digamos que ella converge a 0, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, y ella puede dominar la oscilación que hace la otra función. ¿Qué quiero decir con puede dominar? Simplemente, si yo multiplico ahora las dos funciones, voy a hacer f multiplicado por la función g, y voy a borrar esta. Entonces ven que la multiplicación, o sea, lo que hice fue multiplicar por el valor absoluto de x. Bueno, hubiera funcionado igual si hubiera multiplicado solo por x. Esa multiplicación controla, o sea, la función sigue oscilando entre valores positivos y negativos, pero ya la oscilación no va de 1 a -1, sino que ella se va controlando por el valor absoluto. Entonces, como el valor absoluto se va yendo hacia 0, entonces esas oscilaciones también están, digamos, quedando limitadas por esa función. De hecho, quedan acotadas tanto por esa función como por la inversa aditiva de esa función, o sea, el menos valor absoluto de x. Vamos a graficar aquí menos g. Y bueno, ahí se ve, voy a quitar esto. Entonces, ahí la roja es la función valor absoluto de x, la naranja es menos valor absoluto de x, y la multiplicación queda ahí en el medio. Entonces, fíjense que ese control de oscilación y digamos la forma en como valor absoluto y menos valor absoluto se cierran en 0, hace que el límite de esta función que va en el medio por el teorema de intercalación tienda a 0. Ese es un ejemplo bien interesante de lo que está sucediendo allí. Aquí ya va a ser esta función así un poco más grande. Entonces, digamos que como otro ejemplo digamos, de esto que estamos analizando, voy a dejarlo por acá, yo puedo garantizar que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x por el seno de 1 sobre x es 0. Es simplemente por intercalación o sándwich, como lo quieran decir. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar de límites laterales. Aquí, digamos, no me voy a detallar tanto, porque básicamente el límite lateral es un límite, como el que ya definimos, y va a gozar de todas esas propiedades, solo que voy a hacer lo que hizo José en uno de sus ejemplos, y es restringir la función al conjunto X intersecado, digamos, la parte derecha del punto de acumulación. Entonces, bueno, primero voy a definir lo que significa un punto de acumulación a derecha, como para que nos quede más o menos toda la misma notación. Entonces, la idea es da un conjunto y un elemento en R, decimos que es un punto de acumulación a derecha del conjunto X, si él es un punto de acumulación de X intersecado con el intervalo A más infinito. Fíjense que lo que estoy mirando es simplemente qué hay a la derecha de A. O sea, solamente me concentro en todo lo que esté en el conjunto, pero a la derecha de A. El conjunto de todos los puntos de acumulación a derecha lo denotamos así, X' y con un más acá abajo. Bueno, es el conjunto de todos los puntos de acumulación. Entonces, observaciones sobre estos puntos de acumulación a derecha. Entonces, pues si yo uso la definición de punto de acumulación, la idea es que para todo epsilon, el intervalo A más epsilon tiene elementos de X, necesariamente. O que exista una sucesión en X que converja a, pero
la sucesión siempre está a la derecha de A, o sea, por valores más grandes que A. O que para todo epsilon, el conjunto X intersecado A, A más epsilon, tiene infinitos elementos. O sea, es lo mismo que punto de acumulación, solo que ahora a la derecha de A. Entonces, siempre hay elementos a la derecha de A que estén en X, o tengo sucesiones que están a la derecha de A y que convergen a A, o a la derecha de A, no importa qué tan pequeño me esté yendo a la derecha, siempre encuentro infinitos elementos del conjunto X. Entonces, estas son las mismas caracterizaciones que hicimos para puntos de acumulación, solo que ahora, digamos, pongo la condición de estar a la derecha. Bueno, y análogamente, pues definimos los puntos de acumulación a izquierda. Bueno, entonces, ¿cómo definimos un límite lateral? Entonces, la idea es, tomamos un conjunto de números reales, una función definida sobre ese conjunto de números reales, un valor que sea de punto de acumulación a derecha del conjunto y un número LNR. Entonces, decimos que el límite cuando X tiende a A, y usamos este más para indicar que es a derecha, decimos que es el límite a L, si solamente si, para todo epsilon existe un delta, tal que si X está en X, y X está a la derecha de A, pero a una distancia menor que delta. Fíjense que aquí ya no necesito los valores absolutos. Aquí estoy diciendo que X no es A, pero además que X es más grande que A, o sea que estoy a la derecha, pero a una distancia menor que delta. Entonces las imágenes están a distancia menor que epsilon. Ojo, porque acá yo no estoy pidiendo que las imágenes estén arriba o abajo de L o a la derecha, no, simplemente que estén a una distancia cercana de epsilon. Porque yo solamente quiero analizar el comportamiento de las imágenes para valores más grandes que A. Entonces, aquí no tengo por qué exigir que el f de x sea más grande que L o algo así. Aquí sí se mantienen los valores absolutos. Bueno, como observaciones, pues las mismas observaciones que hicimos ahora al inicio. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a por derecha de una función da L, si para todo epsilon existe un delta, tal que la imagen de X intersecado con la bola, pero la bola solo la parte derecha, o sea, solamente con el intervalo A más delta, pues todas estas imágenes están contenidas en una bola de radio epsilon con centro en L, o en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. O que, digamos la misma caracterización que hicimos con sucesiones, cualquier sucesión que converja por la derecha, o sea, que siempre tenga valores, siempre tome valores mayores que A, pues las imágenes convergen a L. Entonces, tenemos la misma caracterización en términos de sucesiones. Repito, esto no va más allá de ser observaciones porque nosotros ya probamos esto para límites. Ahora, de pronto voy a colocar aquí otra observación que fue la que dije ahora, y es límite cuando X tiende a por la derecha de f de X es igual a L, si solamente si el límite cuando X tiende a A de F, voy a llamar F barra, de F de X es igual a L. Ahora, ¿quién es F barra? F barra es simplemente F restringido a X intersección A más epsilon. Intersección A, A más epsilon. O sea, si yo restringo la función solamente a los valores que estén a la derecha de A, pues simplemente hago un límite normal. O sea, no necesito hacer nada. Simplemente hago un límite como el que acabamos de hacer. Entonces, por eso digo que todo lo que escribí arriba, pues no necesito probarlo, porque en últimas ya lo probé para límites y esto es un límite normalito. O sea, límite común y corriente. Bueno, aquí tenemos una definición. Una función es llamada monótona, no decreciente, si para todo x y y en el dominio, si x es menor o igual que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Es más o menos la misma definición de monotonicidad para sucesiones, pero pues ahora con funciones, y pues la idea es que la función respeta el orden que yo ya tengo en el dominio. Ojo, porque aquí
puedo tener x menor estricto que y aquí f de x igual a f de y, ¿no? O sea, por ejemplo, la función valor parte entera, por ejemplo. Y pues si pasa lo contrario, o sea, si para x menor o igual que y, yo garantizo es que f de x es mayor o igual que f de y, o sea, se invierte la desigualdad, entonces en ese caso, pues digo que la función es monótona no creciente. O sea, ella puede crecer o mantenerse constante, pero no crecer. Bueno, y ese teorema es bien interesante. Si yo tengo una función monótona y acotada, entonces los límites laterales, ya sean por derecha o por izquierda, siempre existen. Eso no pasa en las funciones. O sea, en general, si yo tengo una función que es limitada y acotada, eh, perdón, monótona y acotada, no necesariamente el límite va a existir, pero los laterales sí siempre existen. Bueno, esta demostración se las dejo de tarea para que la piensen, la analicen un poco, pero básicamente analicen en términos de sucesiones. O sea, si la función es monótona, sucesiones que converjan a A, ya sea por derecha o por izquierda, van a tener o van a implicar que sus imágenes forman una sucesión monótona y acotada, porque la acotación de la función pues la tengo para todos los valores. Y entonces existen el sub y el inf, o sea, en cada caso, respectivamente. Entonces la idea es que prueben que, digamos, de esa forma pueden encontrar el límite de la función. Entonces, la prueba no es difícil, pero pues quiero que la piensen, quiero que la analicen un poquito. Bueno, como les decía, como un ejemplo de esto, tal vez podemos tomar la función parte entera. ¿Cómo se definirá aquí parte entera? Debería ser como flor o algo así. Ah, sí. Tri, tri. Listo. Entonces, aquí tenemos la función parte entera. Ustedes saben que la función parte entera, digamos en estas rayitas que yo tengo acá, el valor izquierdo es abierto y el valor derecho es cerrado. Es decir, el valor absoluto de 1, perdón, el izquierdo es cerrado y el derecho es abierto. El valor absoluto de 1 es 1, pero el valor absoluto de 2 es 2. Entonces, digamos acá, es que no tengo cómo, no tengo láser, no tengo cómo mostrarles dónde quiero señalar algo. Texto, imagen, botón, no. No tengo cómo rayar acá. Bueno, pero digamos, esta es una función monótona no decreciente. Yo no puedo decir que ella crece porque fíjense que sobre ciertos intervalos ella permanece constante. Entonces no puedo decir que ella crece, pero no decrece. Que sí, eso sí lo puedo decir. Entonces por eso se dice monótona no decreciente. Y en este caso, pues cuando esté en puntos no enteros, el límite va a existir porque la función es constante alrededor de ese punto. Pero en puntos enteros yo no tengo existencia de límite porque sucesiones que converjan por el lado izquierdo tienden a un valor y por el lado derecho las imágenes convergen a otro valor, pero sí tengo los límites laterales, que es lo, digamos, de lo que estoy queriendo hacer énfasis. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una de estas funciones, eh, digamos que no son ni estrictamente crecientes ni estrictamente decrecientes, pero para las cuales sí puedo garantizar la existencia de los límites laterales en cualquier parte del dominio. Y bueno, muchachos, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Como les decía al inicio, yo sé que ustedes ya manejan el concepto de límites, incluso el concepto de límites laterales. La próxima clase voy a hablar sobre límites. No, que voy a hablar la próxima clase, ya no sé. Creo que límites infinitos y límites al infinito. Voy a intentar tener un buen espacio en la próxima clase para hablar sobre el lim sub y el lim inf para el caso de funciones, porque sí es bien interesante. Vamos a definir también valores de adherencia para una función y entonces yo creo que sí vale la pena, digamos, cómo abarcar esos conceptos. Eso no está en el libro delgado del análisis de Elon, pero bueno, ustedes ya se han dado cuenta que yo he complementado mucho
lo que se hace en este libro corto. Pues porque vale la pena, digamos, como tenerlo ahí presente. Muchachos, puedo, pues, un par de minutos, comentarios, preguntas, y si no, pues paramos la grabación. No, profe, en particular, no. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, Alex Santiago ya se fue. Voy a parar la grabación y voy a hacer un par de comentarios respecto al curso.